Hola, hola, yo soy Frida Lai y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí contigo después de este amplio tiempo sin vernos. Y en esta ocasión te invité a mi escritorio porque es aquí donde quiero hablar contigo sobre un aspecto súper importante de En agosto nos vemos, el más reciente libro publicado de Gabriel García Márquez. Te quiero contar sobre su trabajo tras bambalinas y el por qué este libro es una victoria de la literatura sobre el tiempo. Así que vamos a empezar. En agosto nos vemos fue publicado el 6 de marzo de este año, 2024, en el 97º aniversario de nacimiento del autor. El libro, en palabras de sus hijos que vieron el proceso de desgaste de la memoria de su papá, es un intento por seguir creando contra viento y marea. El proceso fue una carrera entre el perfeccionismo del artista y el desvanecimiento de sus facultades mentales. Y probablemente desde este sitio es que a ratos la novela se siente un tanto ajena. Cuesta trabajo involucrarse en la historia y es fácil sentirse como un mirón chismoso y hasta morboso, creo yo. Este libro, más allá del argumento narrativo basado en Ana Magdalena Bach, que estoy segura van a encontrar un chorro de videos en donde les pueden platicar de qué va, aquí quiero hablar de este libro como un resultado que hoy podemos leer gracias al trabajo colaborativo, que aquí podemos empezar a explorar desde el backstage. Rescato las palabras de Benito Taibo, que dice que este libro es una victoria de la literatura sobre el tiempo. Y claro, esta victoria se puede arguir principalmente a Gabriel García Márquez, pero esa victoria es también repartida entre sus afectos, como lo son los familiares hasta los profesionales, incluyendo su editor. Y es que el trabajo detrás de bambalinas tiende a invisibilizarse, pues si algo tiene este libro como un chorro más que están hechos por humanos, es un trabajo minucioso. Este libro nos da no solamente una historia angulada desde temas que fueron predominantes en la vida del autor, como lo es el amor y la exploración de personajes de edad avanzada, sino que conlleva, en palabras de su editor, un trabajo minucioso de carpintería. Y es el propio editor quien nos da una ventana para asomarnos a este proceso de creación de un libro, desde la materialidad hasta las anotaciones del propio autor. Y en estas victorias que tiene la literatura sobre el tiempo, me parece importante señalar desde dónde se hacen estas victorias, como por ejemplo desde el trabajo de edición, que a lo largo de la historia ha ido desde la restricción, el autoritarismo y, como vemos en este caso, la colaboración. El trabajo del editor no consiste en cambiar un libro, sino en hacerlo más fuerte con lo que ya está en la página. Y esa ha sido la esencia de mi trabajo editorial, dice Cristóbal Pera, editor de este libro. Y esta cita me parece que da luz sobre el aspecto colaborativo que es En agosto nos vemos. En ese sentido, quiero platicarles sobre la importancia del trabajo editorial y cómo este ha cambiado a lo largo de la historia. Ya que en el siglo XIX, es decir, los años 1800, surge la cultura de masas, principalmente a partir de instrumentos como la novela, género en el que se inserta En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez. Y para que hoy podamos leer este tipo de libros prohibidos, surgidos de esta colaboración, hay que voltear la mirada a los tiempos devenidos después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la demanda de entretenimiento le va dando al editor un papel de colaboración más que de un genio iluminado que descubre, transgiversa o incluso impone sobre esas plumas que decide hacer públicas. Y es que, con los escritores fallecidos, los editores tienen más tela de la cual cortar, en algunos casos. Déjenme les cuento una historia. Les presento a Raymond Carver, un escritor cuyos textos se califican mayormente como tristes, pues escribía sobre la decepción, asimilación de la posguerra y el poco optimismo. Autor del libro ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?, este nos abre una puerta a un caso de tensiones colaborativas con su editor, Gordon Lish, quien en 1988, tras la muerte de Carver, decidió visibilizar con pruebas su trabajo de curaduría en el libro, exponiendo que de 200 páginas que tenía el manuscrito original, 50 fueron finalmente publicadas. Y en estas pocas páginas que fueron publicadas, se le llegó a calificar a Carver como el nuevo Chekhov, por decir mucho con pocas palabras. Este trabajo de minimalismo con las palabras, silencios para interpretar o finales inconclusos, fueron trabajo principalmente del editor, quien demostró que a regañadientes Carver accedió a cambiar su trabajo. Pero regresando al caso de En agosto nos vemos, recuerdan que este es un libro colaborativo entre Gabriel García Márquez, su editor y sus hijos. Pero ¿qué pasa con estos últimos? Se ha criticado su decisión de publicar algo con lo que el autor no estaba muy de acuerdo, pero amixes, esta no es la primera vez que ocurre un caso similar. Vayamos al caso de Christopher John Reuel Tolkien, nombre tan pomposo como el de la princesa de Genovia, pero él es el hijo de J.R.R. Tolkien, conocido principalmente por El Señor de los Anillos y El Hobbit. Desde esta tremenda obra, Tolkien padre tenía papelitos por aquí, bocetos por acá, reflexiones por acullá,
Y toda esta información dejada tras su paso por la vida ha servido para que de manera póstuma su hijo, quien también es su albacea literaria y editor, publicara más de 20 libros basados en estas notas y bocetos. Este caso ha llevado a dos posturas por parte del público. La primera, quien aplaude el trabajo de Tolkien Jr. por la recopilación y presentación de las obras que a su padre no le dio la vida para terminar. Ejemplo de ello está el Silmarillion, donde encontramos la mayor parte del Legendarium de Tolkien. Y la segunda, que es negativa, acusando al hijo de abuso y lucro del trabajo de su padre. Pues muchos lectores consideran que estos libros publicados de manera póstuma no aportan mucho al universo original publicado por Tolkien padre. Pero independientemente de estas posturas, ¿podemos hablar de una victoria? ¿O es más una imposición de alargar la voz de los escritores que ya no pueden decidir sobre su propio trabajo? ¿O también podemos hablar de que esto es un tributo a su memoria? En el caso de En agosto nos vemos, después de que Gabriel García Márquez terminó la quinta versión de este libro, le dijo a Mónica Alonso: hay que dejar reposar a los libros. Y un poco devenido de esta reflexión en tanto el trabajo editorial, el trabajo de los hijos y del propio autor, ¿ustedes qué opinan? ¿Este libro necesitaba más reposo? ¿Les gustó la historia? ¿Detectaron el trabajo colaborativo entre estas fuerzas internas? Mientras tanto, nos estamos viendo y escuchando en un siguiente video, pero me encantaría leerte aquí abajo en los comentarios o también por mis otras redes sociales, que tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok y ya. Hasta que llegue el siguiente video, te mando un apapacho enorme y nos vemos.